Alimentaron ejércitos, curaron enfermedades y aguantaron cuando todo lo demás se echaba a perder. Los alimentos que salvaron civilizaciones enteras nunca desaparecieron. Sin congeladores, sin fábricas y sin medicina moderna, nuestros antepasados conservaron la nutrición con un ingenio que nació de la necesidad. Convirtieron la carne seca en combustible para expediciones al Ártico, las verduras fermentadas en escudos para el sistema inmune y maduraron quesos en cuevas donde las bacterias hacían lo que los laboratorios modernos todavía no logran imitar. Y luego lo olvidamos. Cambiamos siglos de resiliencia por comodidad y construimos sistemas alimentarios que se derrumban a la primera crisis. Pero las verdaderas innovaciones, las que alimentaron imperios y resistieron la putrefacción durante décadas, siguen con nosotros, esperando a ser redescubiertas. Esto es Stellar Eureka, y hoy seguimos el rastro de 10 alimentos olvidados que le ganaron al hambre, a la enfermedad y al tiempo. Empezamos el viaje donde sobrevivir significaba enfrentar extremos, vientos árticos, paisajes vacíos y ninguna segunda oportunidad. Un solo alimento podía durar 50 años, resistir ventiscas, alimentar ejércitos y mantenerte con vida con un solo bocado. Y no se creó en un laboratorio, vino de las grandes llanuras, perfeccionado por las tribus nativas mucho antes de que existiera la nutrición moderna. Era el pemmican, un ladrillo denso de carne seca y grasa del que dependieron exploradores, comerciantes e incluso las expediciones polares para burlar a la muerte. ¿Qué tan potente era? Medio kilo cargaba más energía que 17 barras energéticas. Sin refrigeración, sin empaques, pura supervivencia hecha a mano. El pemmican toma su nombre de una palabra cree que significa grasa preparada. Pero eso apenas roza la superficie. Esto era alimento convertido en infraestructura, denso en calorías, inmune a la putrefacción y nutricionalmente completo. Podía alimentarte durante todo un invierno ártico. Y la fórmula era increíblemente precisa. 23 kilos de carne seca por 18 de grasa fundida. Una hembra de bisonte daba casi esa proporción exacta, grasa y proteína en equilibrio perfecto, como si el animal hubiera sido diseñado para este alimento. El proceso era una maravilla. La carne se cortaba fina y se secaba sobre el fuego hasta quedar quebradiza, y luego se molía hasta hacerla polvo con morteros de piedra. La grasa se derretía despacio, sin atajos, y después se mezclaba con la carne y con bayas silvestres. El resultado era un pastel de supervivencia impermeable, a prueba de bacterias y de casi todo, que sabía a funcional, pero servía. Y a diferencia de la comida de supervivencia moderna, no necesitaba empaques, conservantes ni electricidad. Solo fuego, conocimiento y tiempo. El pemmican no fue únicamente comida de supervivencia. Moldeó la exploración, el comercio e incluso la política. Cuando Roald Amundsen corría hacia el Polo Sur en 1911, su equipo dependió del pemmican para aguantar jornadas de 10.000 calorías arrastrando trineos. La tripulación varada de Shackleton sobrevivió 2 inviernos árticos con muy pocas provisiones. Una de ellas, pemmican, que en realidad era para los perros. Sin refrigeración, sin conservantes, pura ciencia alimentaria indígena. Aunque, para ser justos, el polo se encargaba de casi toda la refrigeración. En el siglo XIX, el pemmican pasó de la tradición a la industria. Los metis de las praderas canadienses procesaban cacerías enteras de búfalos en compactos ladrillos de energía. Esos pasteles podían guardarse, transportarse y comerciarse a lo largo de miles de kilómetros, alimentando a comerciantes de pieles, soldados y exploradores desde la bahía de Hudson hasta las Rocosas. Ese comercio se volvió tan valioso que desató un conflicto armado. La compañía de la bahía de Hudson bloqueó las exportaciones de pemmican desde la colonia del Río Rojo para cortarles el suministro a sus rivales de la Compañía del Noroeste. El resultado fue la Guerra del Pemmican, una batalla no solo por la comida, sino por quién controlaba el movimiento y las ganancias en el interior de Canadá. Para las naciones indígenas, el pemmican era más que comercio, era cultura. Las comunidades se reunían a producirlo, con las mujeres liderando el proceso y las decisiones. Los tiempos de secado, el fundido de la grasa, la elección de las bayas. Cada detalle se transmitía con precisión. El resultado no era cuestión de suerte, era ingeniería bioquímica con raíces sagradas. Los intentos modernos de imitarlo casi siempre fallan. La grasa debe fundirse a fuego bajo, la carne molerse hasta polvo y cada elemento mezclarse a temperaturas exactas. Hasta la baya equivocada puede arruinar su duración. Y aún así, sin más que fuego, piedra y conocimiento, hicieron un alimento que todavía le gana a casi todo lo que cargamos hoy. El pemmican desafió al tiempo con grasa y carne. El siguiente lo hizo con azúcar y abejas. Algunos alimentos caducan en días, otros en meses, pero uno ha sobrevivido a civilizaciones enteras. Se ha encontrado enterrado en tumbas, sellado en arcilla, olvidado durante miles de años, y sigue perfectamente comestible.
La miel no se pudre, no le sale moho, ni siquiera envejece. Unos obreros que construían un oleoducto en Georgia descubrieron la tumba de una mujer noble de hace más de 5.500 años. Dentro había vasijas de cerámica con la miel más antigua del mundo, todavía dorada, todavía dulce y todavía segura para comer. Esa miel es anterior a las pirámides, es más vieja que la rueda y nunca se echó a perder. ¿Cómo es posible? La miel es una fortaleza bioquímica. Su contenido de humedad es bajísimo, demasiado seco para que crezcan bacterias. La mayoría de los microbios necesitan agua para vivir, y en la miel sencillamente se marchitan y mueren. Pero la sequedad no es su única defensa. La miel también es sorprendentemente ácida, más o menos como el jugo de naranja, y eso por sí solo frena en seco a casi todas las bacterias. Las abejas, además, van un paso más allá. Al fabricar la miel, le añaden una enzima que libera poco a poco peróxido de hidrógeno, el mismo antiséptico que tienes en el botiquín. Es como una esterilización incorporada, así que la miel no se queda quieta, se esteriliza a sí misma. Y luego viene su poder más extraño. La miel le roba humedad al aire, lo que significa que si hay algo apenas húmedo cerca, la miel empieza a secarlo. Crea una especie de zona de conservación invisible, como un campo de fuerza que mantiene la putrefacción a raya. Para las civilizaciones antiguas, eso no era bioquímica, era magia. Las pinturas de las tumbas egipcias muestran colmenas flotando por el Nilo, siguiendo las flores en plena floración. Llamaban a la miel las lágrimas de Ra, y no se equivocaban al venerarla. La miel no es solo un endulzante, es lo más parecido a la inmortalidad comestible que hemos encontrado. Conservar alimentos sin fuego, sal ni humo suena imposible, pero durante miles de años, la miel lo hizo ver fácil. Los antiguos egipcios la usaban para conservar pato. Los soldados griegos cargaban pescado bañado en miel en sus largas campañas. Los druidas celtas sellaban vísceras en miel y creaban raciones llenas de nutrientes que duraban años sin dañarse. No se trataba solo de mantener la comida comestible, sino de conservar su valor nutritivo. La miel no solo protegía, mejoraba. Cuando se sumergían frutas, verduras o carnes en miel pura, los azúcares iban reemplazando el agua de las células, frenando el deterioro sin perder sabor ni textura. A diferencia de la sal o el humo, que cambiaban la comida por completo, la conservación en miel la mantenía casi fresca, solo que más dulce y más profunda, como una versión natural del envejecimiento lento. Y funcionaba en algo más que comida. Los médicos antiguos descubrieron que las hierbas y raíces guardadas en miel conservaban su potencia mucho más tiempo. La miel no solo evitaba la descomposición, también ayudaba al cuerpo a absorber mejor esos compuestos, lo que hacía a las medicinas a base de miel más biodisponibles y, a menudo, más eficaces que algunas versiones modernas. En la Europa medieval, los monasterios mantenían colmenas no solo por la cera, sino para conservar sus medicinas de hierbas. La miel era una pieza clave de su sistema médico. En todas las culturas, los alimentos conservados en miel se volvieron estratégicos. Los faraones la almacenaban para sus familias. Los guerreros la llevaban a la batalla. Los mercaderes la comerciaban entre continentes. La miel era ración y moneda a la vez, dulce, duradera y casi inmortal. Y los sabores que producía eran legendarios. Con el tiempo, las carnes desarrollaban una complejidad profunda, casi como la del vino, a medida que sus aminoácidos reaccionaban con los azúcares de la miel. Las frutas conservaban su sabor original, pero ganaban un dulzor amielado más rico, que se intensificaba con los años. Hasta las verduras se transformaban, adquiriendo perfiles dulces y salados que se volvían ingredientes preciados en platos sofisticados, a veces reservados para los banquetes reales. Sus alimentos en miel duraban más que cualquier cosa que hayamos creado. Retenían más nutrientes que las alternativas liofilizadas y no necesitaban aditivos artificiales ni infraestructura complicada. Mientras nosotros dependemos de la refrigeración y los conservantes químicos, ellos usaban abejas, frascos y tomillo para construir algo más eficaz, más sostenible y más nutritivo que casi todo lo que hemos inventado desde entonces. Sí, la miel cambia el sabor, pero es un método de conservación olvidado que vale la pena redescubrir. La miel nos mostró cómo la naturaleza puede conservar a través del dulzor. Pero en el Ártico, la naturaleza conservaba a la fuerza. Sin azúcar, solo baclao, viento y supervivencia. En la costa helada del norte de Noruega, donde el viento aúlla y el sol desaparece durante semanas, los vikingos descubrieron un alimento que lo cambió todo. Se dieron cuenta de que el bacalao no necesitaba sal ni humo para sobrevivir el invierno, solo aire y tiempo. El resultado fue el stockfish, bacalao seco tan duro que sonaba como madera, pero con suficiente nutrición para impulsar travesías oceánicas. Colgado de altas perchas de madera al aire ártico, el pescado iba perdiendo toda su humedad. El frío lo conservaba, el viento lo purificaba, y lo que quedaba podía durar años sin echarse a perder. No era un truco de cocina, era ingeniería de supervivencia. Entre febrero y mayo, el clima de Noruega se convertía en la herramienta de conservación perfecta. Frío, pero sin congelar.
con viento pero estable, con un aire marino que actuaba como esterilizante natural. Ningún sistema moderno ha logrado replicarlo. Y lo que surgía era uno de los alimentos más concentrados de la Tierra. El stockfish contiene más de un 78% de proteína, más que cualquier otro alimento natural. Poco más de 1 kilo de stockfish entrega la nutrición de más de 5 kilos de pescado fresco. Con niveles intensificados de vitamina D, calcio, B12 y omega 3, el secado no reducía su valor, lo concentraba. Por eso los drakkar vikingos no solo cargaban guerreros, cargaban stockfish. Con él, las tripulaciones podían viajar meses por mar abierto, sin deterioro, sin reabastecimiento, sin desperdiciar espacio de carga. Alimentó los viajes a Islandia, Groenlandia e incluso Vinland, el nombre vikingo de Norteamérica. En Lance Aux Meadows, un yacimiento en Terranova, Canadá, los arqueólogos encontraron restos de bacalao que coinciden con el stockfish noruego. Era la prueba de que este antiguo alimento ayudó a lanzar una de las expansiones más audaces de la historia. El pescado aguantó el viaje y, gracias a él, también la tripulación. Mucho después de que terminara la era vikinga, el stockfish siguió moldeando Europa. Para el siglo XII, era uno de los alimentos más comerciados del continente. Ciudades como Bergen, en Noruega, se levantaron casi por completo sobre las exportaciones de stockfish. Los mercaderes alemanes de la Liga Hanseática lo convirtieron en una mercancía continental, enviando tablas de bacalao seco a Inglaterra, Francia, Italia y más allá. Era barato, denso y casi indestructible. Un solo barco cargado de stockfish podía alimentar a miles. No era solo comercio, era distribución masiva de proteína en el mundo medieval. En Islandia, el stockfish no era solo comida, era supervivencia. Los inviernos crudos y la agricultura limitada hacían escasa la proteína fresca. Pero el stockfish noruego importado se volvió la columna vertebral de la isla. Se comía a diario, como el pan. Las familias dependían de él para pasar las épocas en que no había nada más. Y luego la religión lo hizo aún más grande. La Europa católica tenía más de 150 días de ayuno al año, días en que la carne estaba prohibida. Pero el pescado sí se permitía. El stockfish era la solución perfecta. Conservado, portátil y listo para cocinar cuando hiciera falta. Los monasterios y las casas nobles lo almacenaban todo el año. Se volvió tan esencial que las rutas comerciales se ajustaban para cubrir la demanda solo durante la Cuaresma. Hasta el Mediterráneo se dio cuenta. En 1432, un noble italiano llamado Pietro Cherini naufragó en las islas Lofoten, un archipiélago agreste del Ártico noruego famoso por su producción de stockfish. Sobrevivió, regresó a Venecia y escribió sobre la producción de stockfish que había presenciado. El sur de Europa quedó atónito. Conservar pescado sin sal, una mercancía cara en la región, parecía imposible. El informe de Cherini lanzó siglos de comercio, y su nombre todavía se recuerda en la historia del stockfish noruego. Para comer stockfish hacía falta destreza. Las tablas eran duras como piedra y había que remojarlas durante días antes de cocinarlas. Pero una vez rehidratado, el resultado era tierno, lleno de nutrientes y de sabor profundo. Algunos platos regionales que nacieron de estas técnicas, como el bacalà alla vicentina italiano, siguen siendo clásicos de la cocina hoy. Lo revolucionario del stockfish no era solo cuánto duraba, era lo fácil que se producía a gran escala, sin energía artificial, sin químicos, sin desperdicio, solo viento, bacalao y tiempo. Pero no todo alimento duradero era rico o sabroso. Si el stockfish era nutrición por naturaleza, el siguiente era supervivencia por diseño, brutal, soso y casi indestructible. En 1805, en la cubierta del HMS Victory durante la batalla de Trafalgar, los marineros británicos echaban mano de algo que parecía menos comida y más material de construcción. Era hardtack, una galleta tan sólida que podía partir dientes, frenar balas de mosquete y sobrevivir décadas en el mar sin dañarse. Una de las piezas más curiosas de nuestra colección es esta de aquí, un trozo de hardtack auténtico de la época de la Guerra Civil estadounidense. Hecho solo con harina, agua y sal, el hardtack no buscaba saber bien. Estaba construido para durar, y para generaciones de marineros y soldados era la diferencia entre sobrevivir y morir de hambre. Su secreto era la deshidratación total. Horneada a alta temperatura, a menudo 2 veces, la galleta quedaba demasiado seca para que sobrevivieran bacterias o mojo. Los 34 agujeros que se perforaban en cada galleta británica no eran solo para un secado parejo. Después de 1757, los panaderos de la Marina Real los estandarizaron para honrar a los 34 barcos presentes en la batalla de Cardigan. Un diseño funcional
que también servía de símbolo patriótico. El resultado era una comida casi inmortal. Durante la Guerra Civil estadounidense, los soldados comían galletas horneadas en la guerra entre México y Estados Unidos, de más de una década atrás. Algunas raciones de la guerra hispano-estadounidense venían de la década de 1860. La galleta más antigua que se conserva, de 1851, todavía está en el castillo de Kronborg en Dinamarca. Hay ejemplares aún más viejos en el Museo Marítimo de Londres. Pero esa durabilidad legendaria venía con problemas igual de legendarios. Los marineros les pusieron apodos: castillos de gusanos, a las que venían llenas de larvas; galletas de chapa, a las que abollaban un tenedor; y rompemuelas, a las que desgastaban los dientes de tanto frotar. Se las ingeniaban, rompían la galleta dentro del café caliente para ablandarla y sacar los bichos a flote. Algunos hombres la comían en total oscuridad para no ver qué más traía la galleta. Los más desesperados la remojaban en agua de mar, creando unas gachas blandas pero comestibles que al menos daban calorías cuando la comida fresca estaba a meses de distancia. Los soldados de la Unión hasta le cantaban, inventando parodias que bromeaban con usar la galleta como estaca de carpa o como munición. A nadie le gustaba, pero nadie iba a la guerra ni al mar sin ella. El hardtack no era solo una ración naval, alimentó imperios en tierra y mar. Durante la expansión de Estados Unidos hacia el oeste, las familias de la frontera empacaban hardtack para viajes en carreta que podían durar meses. Los exploradores del Ártico dependían de él, donde la larga duración significaba sobrevivir. Hasta los fareros de lugares remotos lo guardaban como reserva, donde el reabastecimiento podía tardar años. Cada país lo adaptó a sus necesidades. Las tropas alemanas tenían el Kommissbrot, un pan de centeno denso pensado para climas fríos. Las fuerzas rusas usaban los Suhari, una galleta horneada 2 veces capaz de aguantar inviernos brutales. Cada versión seguía el mismo principio: sencillez, durabilidad y cero dependencia de la refrigeración. Hacer hardtack como es debido no era fácil. La harina justa, el mínimo de agua, un horneado preciso y un secado bien medido eran esenciales. Demasiada humedad y se echaba a perder, demasiado seco y se desmoronaba. Las panaderías militares se volvieron centros de producción donde la conservación se hizo ciencia. Y, por increíble que parezca, la tradición todavía sobrevive. El ejército polaco reparte sus propias galletas duras de campaña. En partes de Canadá y de Papúa Nueva Guinea, todavía dependen de panes tipo hardtack en operaciones remotas. Los supervivencialistas lo estudian como modelo de comida de emergencia. Ligero, confiable y prácticamente eterno. ¿Pero vale la pena traerlo de vuelta? Probablemente no. El sabor no perdona, y las raciones modernas son mucho más apetecibles. Aún así, el ingenio detrás de él, hacer que la comida dure décadas sin empaques, químicos ni electricidad, sigue sin tener rival. Y en un mundo que repiensa la seguridad alimentaria, la brutal sencillez del hardtack quizás se sienta menos como una reliquia y más como un recurso que conviene tener presente. Pero no todos los alimentos olvidados eran herramientas de supervivencia. Algunos fueron innovaciones de sabor perdidas en el tiempo. Todo el mundo conoce el ketchup. Seguramente lo has comido con papas fritas o perros calientes. Con solo oír la palabra ya te viene a la mente el sabor a tomate y azúcar. Pero antes de que el ketchup de tomate reinara en la mesa, hubo otra versión, más oscura, más líquida y mucho más compleja. Y no llevaba tomate en absoluto. Era el ketchup de champiñones, y durante más de un siglo se consideró la cumbre del refinamiento culinario en Gran Bretaña. La historia empieza, sorprendentemente, en la antigua China. Allí los cocineros crearon una salsa de pescado fermentada llamada ketchup. Y sí, el nombre quizás te suene. Era rica en umami, y se usaba para dar profundidad a los platos sencillos. Los comerciantes británicos la conocieron en el siglo XVII, y se llevaron la idea a casa. Pero en lugar de copiarla tal cual, los cocineros británicos la adaptaron. Reemplazaron el pescado por champiñones, terrosos, abundantes y llenos de glutamatos por naturaleza. El resultado fue el ketchup de champiñones, una salsa líquida y sabrosa que funcionaba más como la salsa de soya que como el condimento dulce que conocemos hoy. Su preparación era precisa. Los champiñones se picaban, se salaban y se dejaban toda la noche para que soltaran sus jugos. Ese líquido se mezclaba con especias como laurel, macis, pimienta negra y jengibre, y luego se cocía a fuego lento hasta formar una base fermentada y rica que podía transformar la comida más sosa en algo de mucho sabor. Este no era un ketchup para echar sobre todo, era un potenciador del sabor, sabroso como el vino y sutil. Los cocineros lo usaban para realzar salsas, carnes y verduras, no para ahogarlas. La primera receta conocida apareció en 1727
en un manual doméstico británico llamado The Complete Housewife. No era solo un recetario, fue uno de los primeros éxitos de venta de la cocina publicada en inglés, y cubría desde comida hasta medicina y remedios caseros. El ketchup de champiñones se consideraba conocimiento esencial para cualquier buen cocinero de casa. Para el siglo XIX, casi toda despensa británica tenía una botella envejeciendo al fondo. Era una marca de buen gusto, e inspiró toda una familia de condimentos hechos con nueces, ostras y anchoas, cada uno pensado para sacar más sabor de ingredientes humildes. Pero con el tiempo, estos elixires sabrosos se fueron apagando, opacados por una versión más dulce y simple que podía producirse en masa, el ketchup de tomate. Irónicamente, el tomate mismo había sido temido durante mucho tiempo en Europa por pertenecer a la familia de las solanáceas. Durante generaciones se le consideró venenoso, incluso demoníaco. Para colmo, los comensales ricos que comían tomate en platos de peltre a veces sufrían envenenamiento por plomo. La acidez del fruto extraía el plomo del metal, lo que le dio una fama mortal que persistió por generaciones. Eso empezó a cambiar en 1812, cuando el médico estadounidense James Mease publicó una receta de ketchup de tomate en una colección temprana. Su versión era líquida y agria, pero abrió camino a algo nuevo. El verdadero cambio llegó en 1876, cuando Henry J. Heinz lanzó su ketchup. El nombre quizás te suene. Estable en el estante, endulzado con azúcar y embotellado en vidrio para que el cliente viera su pureza. Era atractivo al instante y muy distinto de todo lo anterior. El ketchup de champiñones había sido terroso y complejo. El de tomate era dulce, simple y satisfactorio. Uno exigía un paladar educado, el otro no. Y ese cambio encajó perfecto con los gustos cambiantes de Estados Unidos. En una generación, el ketchup de champiñones desapareció casi por completo de las cocinas, pero algo se perdió en el camino. Los chefs modernos que redescubren el ketchup de champiñones tradicional lo describen como revelador, con capas, sabroso y equilibrado. Realza la comida en lugar de enmascararla. No tiene ese dulzor de jarabe, solo un sabor profundo y rico en umami que aporta complejidad a salsas, guisos y estofados. Solo queda una versión comercial importante, el ketchup de champiñones Geo Watkins, todavía producido en Kent con métodos tradicionales. Chefs con estrella Michelin como Heston Blumenthal lo han usado para dar profundidad inesperada a platos modernos, reintroduciendo sabores que desaparecieron con la era victoriana. Recrearlo en casa puede ser complicado. Las variedades de champiñón de hoy no son las mismas, y las sales y especias modernas se comportan distinto. Hasta el ambiente de fermentación ha cambiado. El sabor original venía de algo más que una receta. Venía de todo un ecosistema de ingredientes locales y métodos de temporada. Aún así, el ketchup de champiñones nos recuerda que el sabor no tiene que ser estridente para ser poderoso. Su profundidad venía de la contención, no del exceso. Y eso es justo lo que lo hizo inolvidable, y quizás digno de probar al menos una vez. Realzar el sabor es una cosa, evitar la muerte en alta mar es otra. Y en el siglo XVIII, una humilde verdura fermentada hizo las dos. En 1768, el capitán Cook zarpó hacia el Pacífico Sur para cartografiar tierras nuevas y observar el tránsito de Venus. A bordo llevaba barriles con más de 3.500 kilos de col fermentada, chucrut. Sus marineros no estaban encantados, pero Cook había hecho la tarea. El escorbuto había matado a más marinos que los naufragios, las batallas y las tormentas juntos, y él estaba decidido a no repetir la historia. 3 años después, volvió con todos sus hombres vivos y sin una sola muerte por escorbuto, reescribiendo la historia naval con nada más que col salada y agria. Lo que Cook entendió por intuición es lo que la ciencia hoy confirma. Las verduras fermentadas conservan la comida, mejoran la nutrición y apoyan al cuerpo de maneras que la verdura fresca a menudo no puede. Aunque a la refrigeración todavía le faltaban siglos, nuestros antepasados dieron con un método de conservación que no solo mantenía la col comestible, la convertía en un alimento que combatía enfermedades, sanaba el intestino y reforzaba el sistema inmune. Sin saberlo, estaban diseñando una de las biotecnologías más sofisticadas de su época. Todo empieza con una col y algo de sal, sin fuego, sin herramientas elegantes, solo paciencia y las condiciones correctas. Mientras la verdura reposa en su salmuera, las bacterias que están presentes de forma natural toman el control, reorganizan el alimento a nivel microscópico, expulsan el oxígeno, bajan el pH y vuelven el ambiente a prueba de deterioro. Lo que parece un simple encurtido es en realidad
una sofisticada toma de poder microbiana que desbloquea un valor nutritivo completamente nuevo. Estos microbios no solo conservan la comida, la mejoran. El chucrut termina con más vitamina C que la col cruda, contiene vitaminas B recién formadas e introduce bacterias vivas que ayudan a la digestión, refuerzan la inmunidad y favorecen la salud metabólica a largo plazo. Mucho antes de que nadie supiera que era un probiótico, las verduras fermentadas ya salvaban vidas en barcos, granjas y campos de batalla. En distintas civilizaciones, la fermentación se convirtió en un ritual compartido. En Corea, la tradición anual del Kimjang transformó la preparación del kimchi en un ritual comunitario. Las familias se reunían a preparar cientos de kilos en un día, suficiente para todo el invierno. Las recetas se transmitían no como fórmulas escritas, sino como conocimiento vivido, moldeado por el clima, la región y la memoria. En Alemania, los barriles de chucrut se volvieron provisiones esenciales de la frontera, fermentando todavía sobre las carretas que iban hacia el oeste. Y durante la construcción de la Gran Muralla, los obreros chinos sobrevivieron inviernos brutales gracias a tinajas de verduras conservadas que subían por senderos de montaña cuando nada más crecía. Las herramientas que usaban eran engañosamente simples, pero de una precisión brillante. Vasijas de cerámica sin esmaltar, tapas pesadas de madera y piedras talladas creaban ambientes sin oxígeno que dejaban prosperar a las bacterias buenas mientras mantenían fuera el deterioro. Sin saber siquiera que era un microbio, nuestros antepasados diseñaron sistemas de fermentación con un control biológico casi perfecto, sin refrigeración, sin metal, sin electricidad. Pero la fermentación también cargaba un peso simbólico. Muchas culturas la veían como un reflejo de la vida misma, una transformación lenta e invisible que va de la descomposición al alimento. Fermentar era creer que el tiempo y la naturaleza, trabajando juntos, podían crear algo mejor que el punto de partida. Era conservación, pero también renovación. Pero no todo método de conservación dependía del tiempo y los microbios. Algunos usaban cristales que podían detener el deterioro en seco. La sal está en todas partes hoy, pero durante casi toda la historia fue poder. Su capacidad de conservar la carne convirtió la comida de algo temporal en algo transportable. De pronto, el pescado de Terranova podía aparecer en las mesas españolas. La carne de res irlandesa podía alimentar a los ejércitos franceses. Las civilizaciones dejaron de vivir a merced de la putrefacción. Y todo empezó hace más de 5000 años, cuando los egipcios descubrieron que la carne empacada en sal no se pudría, se transformaba. La sal extraía la humedad, mataba de hambre a las bacterias y detenía la descomposición. Sin darse cuenta, habían lanzado la primera revolución bioquímica de la historia de la comida. La conservación con sal funciona por deshidratación osmótica. En palabras simples, la sal extrae el agua tanto de la comida como de los microbios. Menos agua significa menos bacterias, y menos bacterias significa nada de deterioro. La carne curada así quedaba más ligera, más densa y casi inmortal. El proceso eliminaba hasta el 85% del agua de la carne. Lo que quedaba era rico en proteína, concentrado en nutrientes y capaz de durar años. No se trataba solo de almacenar. Se trataba de movilidad, comercio y dominio. Los imperios se expandían, los ejércitos marchaban y pueblos enteros prosperaban porque la sal hacía posible guardar energía sin que se echara a perder. No era solo un condimento, era la infraestructura de la supervivencia. En la Europa medieval, el bacalao salado no era solo comida, era obligación. La ley católica prohibía la carne más de 150 días al año. Pero el pescado sí se permitía. La carne simbolizaba el exceso. El pescado era modesto, apropiado para el ayuno y la abstinencia. Sin refrigeración, solo el pescado conservado en sal podía llenar el vacío. Las reservas tenían que durar todo el año. Las ciudades programaban los envíos alrededor de la Cuaresma, y si no conseguías bacalao, estabas en problemas. El resultado fue una explosión de redes comerciales impulsadas por el pescado salado. Bergen se convirtió en la capital del bacalao del norte de Europa. La Liga Hanseática hizo su fortuna moviendo tablas de bacalao seco desde Noruega hasta Inglaterra, Francia y el Mediterráneo. Las reglas religiosas crearon una economía. El bacalao salado se volvió un alimento básico no solo en monasterios y mercados, sino en cocinas desde Lisboa hasta Cracovia. En algunas regiones alimentó a más gente que el pan. La sal en sí era tan valiosa que se libraron guerras enteras por ella. En la Guerra Civil estadounidense, los productores de sal se consideraban vitales para la supervivencia nacional. En China, los impuestos a la sal financiaron dinastías, y por toda Europa, los caminos de la sal cosían imperios comerciales. Pero producir carne o pescado salado comestible no era fácil. El corte correcto, la sal correcta, las condiciones correctas. Demasiada o muy poca arruinaba todo el lote. Las familias trataban ese conocimiento como oro, pasando las técnicas de generación en generación. La sal no solo conservaba la comida,
conservaba culturas, hacía posibles las conquistas y sentaba las bases del comercio internacional. Pero mientras la sal alimentaba imperios y rutas, otra clase de alimento llegaba en silencio desde el bosque. Algunos de los superalimentos más poderosos de la Tierra no crecen en granjas, crecen en estado silvestre, sin etiqueta, sin protección y casi ignorados. Antes de los supermercados y la agricultura, nuestros antepasados dependían de otra clase de sistema alimentario. No requería cercas, riego ni arados, solo un conocimiento ecológico profundo y buen sentido del tiempo. Recolectar no era un plan B, era el sistema original de seguridad alimentaria, y en muchos casos daba mejor nutrición que cualquier cosa que la agricultura haya producido. El diente de león tiene más de 6 veces el calcio de la lechuga romana. El cenizo aporta más calcio que la leche. Apenas 100 gramos de ortiga cocida dan todos los aminoácidos esenciales y casi el 40% del calcio que necesitas al día. No eran comida de emergencia, eran fuentes de nutrición concentrada. Y de algunas hablamos en detalle en nuestro episodio. 10 malezas comunes que en realidad son superalimentos caros. Y venían en ciclos. La primavera traía ortiga y pamplina, cargadas de vitamina C para combatir el escorbuto tras los largos inviernos. El verano significaba bayas y hierbas. El otoño entregaba castañas y raíces, densas en grasas y almidones para las épocas frías. La naturaleza no era azarosa, daba lo que se necesitaba. Hasta los beneficios para la salud coincidían con las estaciones. Los verdes de primavera ayudaban a limpiar las toxinas del invierno. Las hierbas de verano refrescaban el cuerpo. Los frutos secos del otoño almacenaban calorías para sobrevivir. Era inteligencia nutricional desarrollada sin laboratorios. Solo observación, práctica y supervivencia. Los recolectores no solo encontraban comida, la conservaban. Las castañas se ahumaban para el invierno. A las bellotas se les quitaba el amargor por lixiviación y se convertían en harina. Las bayas se fermentaban o se secaban para guardar sus nutrientes. No eran simples cosechas, eran soluciones ingeniosas. Y cuando los sistemas fallaban, la comida silvestre marcaba la diferencia. Durante el invierno del hambre neerlandés de 1940, miles sobrevivieron solo porque los mayores aún recordaban dónde y cómo recolectar. En la Granja Hambruna de Irlanda, las comunidades que recurrieron a verdes silvestres como la ortiga, las algas y el berro aguantaron mucho mejor que las que no. La comida silvestre no era folclore, era ciencia de supervivencia. A ojos inexpertos, recolectar parece cuestión de suerte, pero los recolectores tradicionales no adivinaban. Aplicaban un conocimiento enciclopédico construido durante generaciones que rivalizaba con la medicina temprana. Sabían cuándo las raíces de diente de león eran más potentes, qué bayas había que secar y cómo preparar la ortiga sin pincharse ni una vez. Seguían los ciclos de las plantas, la humedad, la exposición al sol y hasta entendían cómo el tipo de suelo afectaba la potencia medicinal. Para ellos, la comida silvestre no era algo con lo que tropezaba, era algo que sabías encontrar. Y no solo recogían nutrición, cosechaban medicina, corteza de sauce para el dolor, saúco para los resfriados, llantén para curar heridas. Lo que la farmacología moderna ahora valida, los recolectores lo practicaban por intuición. Sus senderos por el bosque eran tanto boticas como pasillos de supermercado. Hoy, la mayoría de la gente no sabría nombrar una sola planta silvestre comestible, mucho menos encontrarla. Cambiamos milenios de sabiduría alimentaria por los pasillos del supermercado y olvidamos cómo alimentarnos de la tierra. Pero lo que hacía poderoso a su sistema era la sostenibilidad. Los recolectores sabían tomar justo lo necesario para mantener vivos los ecosistemas. Cortar por encima de la raíz, dejar un tercio del manchón, no cosechar una planta a punto de dar semilla. No eran reglas, eran contratos de supervivencia con la naturaleza. Ese conocimiento casi ha desaparecido, pero la comida no, sigue ahí, creciendo bajo nuestros pies, esperando a que la notemos otra vez. Bajo tierra tomaba forma otra clase de conservación, una que no necesitaba sol, solo paciencia. Todo el mundo conoce el queso, pero no así. Antes de la refrigeración, la pasteurización o los bloques de fábrica envueltos en plástico, el queso no era solo un complemento, era supervivencia. Y en un lugar improbable, se convirtió en algo completamente distinto. En lo profundo del sur de Francia, unas cuevas naturales de piedra caliza, talladas por ríos antiguos, no eran solo un almacén fresco, eran cámaras de transformación. Dentro, la leche cruda de oveja se convertía en Roquefort, un queso de venas intensas tan valioso que ya estaba protegido por ley en 1411. Pero, más que eso, estas cuevas conservaban la comida durante meses, incluso años, en condiciones tan ideales que la ciencia moderna todavía no logra recrearlas. Según la leyenda, todo empezó cuando un pastor dejó su almuerzo en una cueva y se olvidó de él. Semanas después volvió y lo encontró enmohecido
y con mejor sabor. Detrás del mito hay una verdad más interesante, que las condiciones dentro de las cuevas, temperaturas estables, mucha humedad, una corriente de aire suave y paredes de piedra ricas en microbios, podían fermentar y conservar la comida de un modo que ningún método de superficie igualaba. Fue uno de los accidentes más afortunados de la historia, y con el tiempo se volvió ciencia de precisión. Cada cueva desarrollaba su propia huella microbiana. Bacterias, hongos y levaduras se aferraban a la piedra y la madera. Cuando el queso maduraba ahí, esos microbios no solo evitaban el deterioro, reescribían su química, descomponían las proteínas y las grasas en un proceso lento y controlado, liberando sabores profundos y cambiantes que ningún proceso industrial puede replicar. Un solo gramo de corteza de una rueda madurada en cueva puede albergar 10.000 millones de microbios. Algunos quesos llevan más de 400 especies microbianas distintas. Esto no es maduración. Es narrativa bioquímica, y lo más notable es que estas cuevas no hubo que diseñarlas. La naturaleza ya las había construido. Lo que las cuevas ofrecían no era solo conservación, era identidad. El queso madurado en cuevas alpinas suizas desarrollaba un dulzor a nuez. En las cavernas inglesas, el cheddar se volvía denso y sabroso. En el sur de Francia, el Roquefort florecía con venas de un punzante sabor a hongo. Mismo ingrediente base, resultados completamente distintos. ¿Por qué? Porque las cuevas no solo maduraban el queso, lo saborizaban de forma natural, regional e irrepetible. Los estantes de maduración no eran de acero inoxidable, eran de madera cruda, encajada a mano en la piedra. Cada pocos días, las ruedas se volteaban a mano, se inspeccionaban, se golpeaban suavemente. La tela quesera dejaba entrar y salir la humedad, guiando la formación de la corteza como una piel viva. A lo largo de los siglos, estos espacios se volvieron un caos controlado, humanos trabajando con la naturaleza microbiana, no contra ella. Cada rueda era un registro de ese baile entre el tiempo de la cueva y la destreza. Las cuevas de Roquefort se volvieron tan centrales para la identidad alimentaria de Francia que madurar queso ahí no es solo tradición, es ley. Sin cueva, no hay nombre. Y mientras la quesería moderna usa aire filtrado y salas esterilizadas, el sabor a menudo resulta apagado en comparación. Por eso los pequeños artesanos están volviendo a los ambientes de cueva, reales o recreados, para revivir técnicas que el tiempo casi enterró. El resultado no es solo un mejor queso, es reconectar con una tradición alimentaria que nunca se rompió, solo se olvidó. La maduración del queso fue ciencia antes de que la ciencia tuviera nombre, pero no fue el único ejemplo de precisión ancestral escondido a plena vista. En la Europa medieval, la sopa no era comida reconfortante, era supervivencia. Mientras los nobles cenaban asados y esculturas de azúcar, los campesinos dependían de un caldo hecho con cebollas, papas y lo que se pudiera rescatar. Y aquí está el giro. Esas sopas rústicas a menudo daban mejor nutrición que cualquier cosa servida en los grandes salones. Lo que parecía desesperación era, en verdad, una de las respuestas más elegantes de la humanidad ante la desnutrición. Usando solo verduras locales, sobras y una técnica probada por el tiempo, las familias comunes creaban comidas capaces de sostener la salud, alimentar el trabajo y resistir el deterioro durante estaciones enteras. Y la ciencia moderna todavía está descifrando cómo la combinación de cebolla y papa, presente por toda Europa, creaba una poderosa sinergia nutricional. La cebolla aportaba compuestos de azufre y antioxidantes como la quercetina, que reforzaban la respuesta inmune y reducían la inflamación. La papa entregaba almidón de liberación lenta para la energía, potasio para los músculos y vitamina C que ayudaba a prevenir el escorbuto cuando no había fruta fresca. Si a eso le sumabas un chorro de lácteo o legumbres, de pronto la sopa tenía un perfil proteico completo, equivalente al de la carne, sin su costo. Los campesinos italianos crearon la aquacota, literalmente agua cocida, mezclando pan duro, cebolla, aceite de oliva y verduras recolectadas. En Francia, transformaba huesos, rabo de buey y raíces en caldos ricos cocidos a fuego lento. Los inviernos alemanes se suavizaban con sopas a base de chucrut que se comían varias veces al día cuando no había nada más. Estas sopas no se improvisaban, se diseñaban. Los cocineros campesinos sabían qué ingredientes echar primero, cuánto cocer las raíces duras para que soltaran sus minerales y qué hierbas usar para mejorar no solo el sabor, sino la absorción de nutrientes. La sal no era solo condimento, era preciosa. Donde había, realzaba el sabor, ayudaba a conservar y aportaba minerales esenciales, pero en muchas regiones se usaba con cuidado, y por eso las hierbas, la fermentación y las largas cocciones se volvieron herramientas esenciales para extraer y conservar nutrientes. Y esto no era solo sabiduría medieval. Durante el sitio de Leningrado, de 872 días, en la Segunda Guerra Mundial, la sopa volvió a ser la piedra angular de la supervivencia. Cuando los almacenes se vaciaron y se cortaron las líneas de suministro,
La gente recurrió a hojas de col, cáscaras de papa y cualquier sobra que encontrara, hervidas en un caldo aguado pero salvavidas. Contra el hambre, la sopa funcionó. Lo que hacía tan duraderas a las sopas campesinas no era solo la nutrición, era la sostenibilidad. Cada cáscara, tallo y mendrugo duro tenía una segunda vida. Los huesos no eran basura, eran caldo. Las raíces duras se volvían blandas y ricas en minerales con el tiempo. Una olla al fuego no era una sola comida, era un sistema rodante de conservación y adaptación. Vas añadiendo, cocinas a fuego lento, alimentas a muchos. Estas sopas estaban hechas para estirarse durante días, incluso semanas. La acidez del chucrut o el tomate ayudaba a mantener a raya las bacterias. El calor actuaba como saneamiento natural. Sin entender de microbiología, los cocineros habían perfeccionado el almacenamiento seguro a través del sabor. También era una forma de resiliencia en tiempos difíciles. Las ollas de sopa se volvían bienes comunes. Las familias compartían ingredientes. Las comunidades juntaban recursos. Nadie tenía suficiente, pero todos recibían algo. No era caridad, era infraestructura, y en muchos sentidos todavía lo es. Por todo el mundo persisten variantes de la sopa campesina, no por nostalgia, sino porque el sistema funciona. Hizo de la necesidad la madre del ingenio, una olla a la vez. Estos no eran solo alimentos, eran sistemas de supervivencia. Del pemmican que aguantó las expediciones árticas al ketchup de champiñones que servía de medicina, estos 10 alimentos olvidados no solo alimentaron a la gente, le ganaron al hambre, a la enfermedad e incluso al tiempo mismo. No dependían de fábricas, dependían de la paciencia, la biología y la confianza en los ritmos de la naturaleza. Y no caducaban en semana. ¿Cuál te sorprendió más? Cuéntanoslo en los comentarios. Y si disfrutaste este recorrido por la maestría alimentaria antigua, dale me gusta. Aquí, Stellar Eureka en español, nos despedimos.